Hola, ¿cómo estamos? Yo espero que todos muy bien. Nosotros agradecidos y pues agradecido con Dios por la oportunidad que tenemos de compartir su palabra por este o cualquiera de los medios. El día de hoy vamos a ver el tema número 7 de la serie Enseñanzas de Vida, que está fundamentada, como ya lo sabemos, en esta serie de enseñanzas del Sermón del Monte o del Sermón de la Montaña. El día de hoy, que es el tema número 7, vamos a estudiar, vamos a tener nuestro texto base en Mateo capítulo 6, del versículo 19 al 24, y vamos a enriquecerlo con bastantes textos más, pasajes largos, ¿verdad? Vamos a ver hoy, porque es muy importante entender nosotros que el tiempo que estamos viviendo, y jamás debemos nosotros descontextualizar o salirnos del tiempo histórico que nos tocó vivir, y cuáles deben de ser las respuestas en este tiempo que estamos viviendo, en lo individual, como familias, como congregaciones también, ¿verdad? ¿Cómo debemos nosotros de responder ante todo esto? ¿Cuáles son las actitudes que nosotros debemos de tomar en medio de todo esto? En medio de toda esta pandemia de COVID-19, ¿verdad? Que ha sido un verdadero azote. Y bueno, esta pandemia ha estado evidenciando que el temor y esta ansiedad colectiva, o el temor y la ansiedad colectiva más grande, ¿verdad?, en esta cultura occidental, tiene que ver con perder el estilo de vida actual que tiene más que ver con eso, tiene más que ver con la pérdida de estatus, tiene más que ver con cómo me afecta, cómo golpea mi comodidad, cómo golpea mi estilo de vida, en qué me está afectando todo esto, ¿sí? Escuchen bien, más que la conciencia misma con respecto a la muerte, más que la conciencia misma con respecto a la responsabilidad que el ser humano tiene delante del Dios Santo. Porque tenemos una responsabilidad, el ser humano tiene una responsabilidad, es ineludible, crea o no crea, pero tiene esa responsabilidad. Eso es absoluto y eso ahí está. La palabra de Dios nos dice en Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27, uh, y así como está decretado, es decir, como está establecido, y esto tiene que ver con un veredicto ya hecho por parte de Dios, dice, así como está decretado, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso es lo que Dios ya estableció, que el hombre muera y después va a ser juzgado. Por otra parte, han habido muchas medidas que los distintos gobiernos, algunos más a tiempo que otros, pero que los gobiernos han tomado al establecer el confinamiento, o lo que ahorita ya se conoce como distanciamiento social. Y yo creo que esto, si nosotros lo podemos ubicar, nos trae un beneficio porque nos lleva a meditar en el valor que se le asignan a distintas cosas. Yo creo que esto nos ha dado tiempo, le ha dado tiempo a la sociedad también para asignarle el valor o para reevaluar prioridades a las cosas que realmente les interesa, cuál es el valor que les está dando. Yo creo que sí hay una reasignación a las cosas, ¿verdad? Y si no se ha hecho, es decir, si alguien está ahí pensando que este confinamiento son unas vacaciones, ¿verdad? Y me voy a tirar ahí a rascar el ombligo y a ver qué es lo que hago, porque no, son tiempos que tenemos. Son tiempos no solamente que como iglesia tenemos, y nosotros podemos ubicar todo esto más en un contexto siempre de un propósito de Dios, pero la gente en general es un tiempo importante que debe aprovechar para meditar en esto. Si no lo ha hecho, debería de estarlo haciendo. Por ejemplo, repito, el tema de hoy se titula Las riquezas verdaderas. Eh, por ejemplo, las cosas que se consideran una riqueza. Hay tiempo para estar meditando en esto ya, ¿sí? ¿Qué es lo que se considera una riqueza, verdad? ¿Qué es lo que es un tesoro? Ajá. Cosas por los que la gente vive y en las que la gente se gasta la vida para obtener esas cosas, ¿sí? Esto es muy importante. Y vamos a ver primero la definición que da la Real Academia de la Lengua Española en cuanto a lo que son riquezas,
porque tenemos que partir de aquí. ¿Sí? Siempre es importante que entendamos el significado de las palabras que utilizamos y una correcta aplicación de ellas. Número 1, riquezas, es abundancia de bienes y cosas preciosas. Cosas preciosas, es decir, que tienen un precio alto, ¿sí? Que uno le asigna un precio alto o que lo tienen en sí. Número 2, abundancia de cualidades o atributos excelentes. No solamente tiene que ver entonces con bienes y cosas preciosas, pero también tiene que ver con cualidades personales, con atributos personales, con características que un individuo tiene en cuanto a su carácter. Uno puede decir, ¿qué riqueza de persona es esta? ¿Verdad? Número 3, abundancia relativa de cualquier cosa. Esto es más genérico, pero es claro. Entonces, en esencia vemos que riqueza es abundancia. Abundancia, clave. Hay que tenerlo aquí, estas definiciones, y hay que tener aquí estos conceptos a lo largo de toda la enseñanza. Ahora, tesoro se define de la siguiente manera: cantidad de dinero, valores u objetos preciosos reunida y guardada. Ojo. Número 2, persona o cosa o conjunto o suma de cosas de mucho precio o muy dignas de estimación. ¿Sí? Entonces, vemos que un tesoro entonces no es propiamente abundancia, sino algo que se guarda porque se le asigna un alto valor. Y riqueza tiene que ver con abundancia de esas cosas que nosotros valoramos, que es lo que tengo mucho, ¿verdad? Ese es el punto. En Lucas, vengan conmigo por favor, en Lucas capítulo 12, versículo 15, se dio una situación, el Señor iba pasando por ahí, no me voy a meter en este momento a todo el contexto, pero hace unas declaraciones aquí el Señor Jesús muy importantes con respecto a esto. En Lucas 12, versículo 15 dice, y les dijo, estad atentos, o sea, pongan atención, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Obviamente el contexto estaba hablando ahí de alguien que lo quería utilizar a él como juez y repartir una herencia, etcétera, etcétera. Y pone el punto aquí en la llaga. Dice, estén atentos y cuídense, ¿sí?, de toda forma de avaricia. Es decir, avaricia puede tener muchas formas. Y es especialista en disfrazarse y nosotros también la podemos disfrazar. Miren, hasta de piedad podemos disfrazar la avaricia. ¿Sí? Ahora, déjenme leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. La Biblia de las Américas lo traduce con mucha precisión y listo, pero aquí esta traducción dinámica o mixta nos ayuda a tener más claridad. De por sí ya el texto en sí mismo es claro. Y dice, y luego dijo, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Híjole. Pero ¿cuál es la filosofía del mundo? Fíjense, y si nos ponemos a pensar, tristemente luego hasta dentro de los cristianos lo tenemos, hasta dentro de la iglesia hay pensamientos, hay filosofías que se nos han metido al tuétano y como hemos estado diciendo, tenemos que poner la plomada de la palabra de Dios para poder detectar cada una de esas hebras, cada uno de esos hilos que pueden llevarnos y que revientan a fin de cuentas en formas de pensar y esas formas de pensar terminan desbocando también en conductas. Entonces, fíjense, la filosofía del mundo, ¿no? La palabra de Dios nos dice, Dios mismo nos dice, la vida no se mide por cuánto tienes, ¿sí? La vida no consiste en tener abundancia de esto, pero en el mundo se dice, tanto tienes, tanto vales, ¿verdad? Y muchos se la creen.
Y de repente, aún como creyentes, luego les terminamos diciendo a nuestros hijos, no, ándele, mi hijo, estudie para que sea alguien en la vida. Y confundimos muchas cosas. Entonces, a la luz de los tiempos que estamos viviendo, es importante, es muy necesario tratar este tema partiendo de una serie de preguntas que nos van a ayudar a reflexionar con respecto a lo que son las riquezas verdaderas, ¿sí? Porque Dios tiene una declaración infalible al respecto. Es decir, un principio que nosotros debemos de considerar siempre es de que Dios tiene una opinión para todo. Dios ha dicho cosas y cosas aún en lo muy práctico que a nosotros se nos pudieran barrer y asumir como que Dios no está interesado. Dios está interesado en todo y tiene una opinión, y en algunas cosas ya tiene un decreto, ya tiene una declaración con respecto a esto. Y es infalible, ese es el punto, ese es infalible, ¿verdad? Y es nuestro deber darnos cuenta precisamente de los conceptos en los que estamos fundamentando nuestras ideas, en dónde están, y lo más probable es que va a ser necesario alinearlos a los argumentos de Dios, porque Dios siempre está bien. Dios siempre está bien. Entonces ya me conocen, y ya saben que soy preguntón. Y como les he comentado en otras ocasiones, a mí en lo particular Dios me habla mucho en preguntas, ¿verdad? Que me llevan a reflexionar precisamente, a estarme haciendo una pregunta y poder desarrollar ese pensamiento, esa argumentación y poder llegar a una conclusión. A mí en lo personal no es en todos así, pero en mí sí. Entonces, estas preguntas son, ¿hay algún cambio concreto en cuanto a lo que le asignamos valor desde la perspectiva antes y después de COVID-19? Es decir, ahorita estamos durante COVID, ¿verdad? Pero ya tenemos un punto de un antes de COVID. ¿Cómo pensábamos, verdad? ¿Qué valor le estamos asignando a las cosas? ¿O qué valor le estábamos asignando? Pero ya ahorita, a este punto, ya hay un antes. Estamos durante, veremos cómo va después. Pero a este punto ya hemos llegado a algunas conclusiones, ¿sí? Pregunta 2. ¿Lo que pensamos hoy en día se parece más a lo que Dios piensa con respecto a lo que es un tesoro, a lo que es riqueza? Acuérdense, por definición, riqueza es abundancia de algo valioso, de algo precioso, ¿sí? Y tesoro es el acumular esas cosas que son preciosas. Muy bien. Número 3. Si tu manera de pensar ha cambiado, ¿qué acciones o conductas has determinado modificar? ¿Qué actitudes hemos determinado modificar? Porque siempre llegamos a una conclusión y decimos, yo sigo en donde mismo, yo sigo en la misma historia, yo sigo con el mismo cuento, algo no estaría bien, ¿sí? Cuarta, o el número que siga. Es que no lo tengo con números. ¿Valoras más tu relación con Cristo y con los suyos? Es decir, a este punto, un antes y durante que estamos viviendo, ¿ya le asignas más valor a tu relación con Cristo y a tu relación con los de Cristo, con la iglesia? ¿Con los que Él ha redimido, con los que Él ha limpiado? Y esto nos lleva a la última pregunta que quiero hacer por lo pronto, y es, ¿ves de manera distinta a la gente del mundo? Es decir, ¿sigues pensando igual con respecto a la gente porque a veces, miren, a veces es que el orgullo religioso es tremendo, y a veces nosotros ya nos sentimos que estamos a salvo y volteamos y decimos, pobrecito, se los va a llevar el diablo, ¿verdad? Se van a ir al infierno, ¿verdad? Y tenemos una actitud a veces muy indolente con respecto a esto, con respecto a las necesidades, a las carencias, a las angustias que ellos viven. Si luego como creyentes, meditando en todo esto, como creyentes estamos un poquito más despiertitos, o deberíamos de estarlo en cuanto a muchas cosas, pero hay gente que no tiene la esperanza que un creyente tiene, ¿sí? Repito, todo esto nos está llevando a valorar. Entonces, por favor, no pierdan de vista estas preguntas, porque es muy probable que al final
regresemos a ellas y a lo largo del tema. Entonces, entrando ya en materia, otro era una introducción, pero yo creo que todos ubicamos perfectamente que las cosas materiales tienen su utilidad, eso es innegable. Es decir, yo no puedo llegar, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, yo no puedo llegar, ¿verdad?, al supermercado o ahí donde cargaron combustible, ¿verdad?, y decirles, no, pues Dios te bendiga, o que se adquirió algún bien o algún servicio, decir, no, Dios te pague, ¿no? Pues a lo mejor la persona que te estaba atendiendo va a decir, no, ¿sabes qué? Mejor págame tú porque a Dios no tengo o ni creo en Él o no pienso verlo pronto, ¿verdad? Entonces mejor págame tú. Entonces la utilidad de los recursos es innegable, ¿verdad? Es decir, así opera este mundo. En este mundo se necesita dinero, en este mundo se necesita moneda, ¿verdad? Se necesitan recursos, se necesita, pues sí, dinero para obtener bienes, para obtener servicios, ¿verdad? Que son indispensables. Eso es innegable, no nos vamos a meter por ahí, ¿verdad? Hay cosas que se requieren en este mundo, hay cosas que nosotros necesitamos adquirir que corresponden a este mundo y que utilizamos la economía de este mundo para obtener los bienes y servicios que corresponden a este mundo, pero escuchen bien, eso no aplica para las cosas eternas. Es decir, no se puede comprar algo que tiene valor eterno con algo que tiene un valor temporal. No puedes comprar algo que está tasado de manera eterna con algo que está tasado en algo temporal. Son monedas que, o sea, son economías que no son compatibles. ¿Está bien? Por eso las bendiciones de Dios, mis amados, no se pueden comprar con dinero. No se pueden comprar con absolutamente nada que corresponda. No se pueden ganar con absolutamente nada que corresponda a esta creación. Es decir, ni con dinero, ni con acciones propias. No me lo puedo ganar, no lo puedo comprar. Y si bien es cierto, esa es una práctica herética y pecaminosa. Al principio de la iglesia se llegó a dar y de hecho se conoce como el pecado de la simonía. No me voy a ir por ahí, pero hablando de había un hombre, ¿verdad?, por ahí que se quiso pasar de listo, Simón, ¿verdad? Y Simón, y, y bueno, que ahora sí que quedó etiquetado así ya, el pecado de la simonía, el hecho de pretender comprar las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y vemos aún en estos días, yo he visto 2 o 3 ya por ahí que dices, Dios de mi vida, o sea, el problema del coronavirus es porque no estás diezmando y cosas de esas. El problema del coronavirus lo vas a resolver, trae una ofrenda para el Señor y todavía estos infelices, ¿verdad? Todavía estos mentirosos pandilleros, delincuentes espirituales, aún lo poco que hay se los empiezan a quitar a la gente. Bueno, no me voy a meter por ahí porque me voy a dar una enojada con esto y no, quiero mantenerme bien. Vengan conmigo por favor a Primera de Pedro. Abran sus Biblias ahí a Primera de Pedro en el capítulo 1 del versículo 18 y 19. Son pasajes muy conocidos. Y de hecho estamos preparando trabajando ya en una serie en Primera y Segunda de Pedro. Va a estar bien interesante. Van a ver. Versículo 18 dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Esto se está refiriendo a la naturaleza, ¿ok? No propiamente a un estilo de vida, sino a la vida que nosotros heredamos como seres humanos, ¿verdad? Bueno, dice, y el rescate que él pagó no consistió simplemente en oro o en plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo. Fíjense, o sea, no lo pagó con oro y plata, o sea, y lo pone, eso no tiene precio. Aquí, como está estructurado, ¿verdad? Es, sino fue la preciosa sangre de Cristo. O sea, eso es lo que tiene precio.
Eso es lo que es valioso, no esto. Esto no alcanza para haber obtenido esto. Dice, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Y es que lamentablemente es una idea muy común que el término bendición sea equivalente a cosas materiales, ¿verdad? Uno ve que a algún hermano le está, vamos a decir que le está yendo bien en su negocio y está bien, o sea, qué bueno, ¿verdad? Le dio al clavo, es trabajador, es honesto, etcétera. Y de repente llega otro por ahí, ¿verdad? Y lo ve y dice, ay, hermano, qué bendecido. Y y ay, cuánta bendición, ¿cómo le hace, hermano? Ha de orar mucho. Ore por mí, ahí como que algo se me pegue, ¿verdad? Y cosas de ese tipo. Eh, pero, pero no son sino malas ideas con respecto a esto, porque las cosas materiales ya ubicamos, no son malas en sí mismo. Eh, o sea, eh, moralmente el dinero en sí mismo, ahora sí que no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario, ¿verdad? Pero es amoral. El problema es el uso que se le da, el cómo se emplea eso. Por eso la Biblia nos enseña que las cosas, que los dineros, que las riquezas de este mundo en sí mismas no son malas, que lo malo es el amor, ¿verdad? A ellas. Eso es lo torcido, eso es lo pervertido y eso es lo que lleva al debacle y ha llevado al debacle y ha metido en muchos problemas a la humanidad y guerras se han dado por eso y esa es la raíz en esencia de las guerras y si le movemos tantito podemos hablar otra ratote acerca de lo que estamos viviendo actualmente, de las implicaciones que esto ha tenido. Y ahorita voy a tocar quizá un par de ellas, pero las bendiciones desde el enfoque de Dios puede incluir cosas materiales. De hecho, las incluye. La Biblia habla acerca de eso. Nosotros vamos a Deuteronomio 28 y te habla de cosas de que te va a ir bien con cosas de este mundo, ¿sí? Pero escuchen bien, bendiciones o materiales, las cosas materiales no son equivalentes, no es sinónimo, ¿verdad? Tener muchos bienes materiales no es lo mismo a estar bendecido. Uno puede estar con muchas cosas materiales como es el resultado de la bendición de Dios, pero hay quienes pueden tener muchas cosas materiales y la bendición de Dios está más lejos que el encontrar la vacuna para el coronavirus, ¿no? Entonces, es muy común reducir los beneficios dentro aún, y esto ha llevado a mucha manipulación, pero dentro del pueblo cristiano, dentro de la cristiandad, dentro de la religión, punto, ¿sí? En que esos beneficios se dan como resultados de la devoción a Dios, es decir, que cosas materiales son el beneficio, son el resultado de buscar a Dios, ¿sí? Las cosas de este mundo, las cosas para esta vida. Ahora, repito, aunque voy a tratar esto más adelantito, no me quiero anticipar demasiado, pero las puede incluir. De hecho, en la palabra nos dice esto, ¿verdad? Que es una bendición. Dios abre las ventanas de los cielos, ¿verdad? Hay todo un proceso, hay una cadena, ¿verdad? Que manda lluvia, se puede sembrar, hay alimento, hay flujos de dineros, hay flujos de bienes y servicios. Eso produce riqueza, es decir, cosas que se necesitan para que tienen un valor para adquirir cosas para este mundo. Y si Dios cierra los cielos, ¿verdad? Se deja de producir pastos, ¿verdad? Granos, alimentos y viene todo para abajo. ¿Ok? Entonces, si lo incluye, ahí está. Dense una vuelta por Deuteronomio 28 y no lo vamos a encontrar ahí. Pero otra vez, no es privativo, no es solamente eso, no se trata solamente de eso. Entonces, lo cierto es que en Hebreos 11:6 nos dice que Dios es remunerador de los que le buscan, que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Pero también eso se ha descontextualizado, o sea, Hebreos 6 nos habla acerca de los héroes de la fe y hasta aquí, hasta este punto, está mencionando de la fe, del buscar a Dios, en primer lugar,
para que nos salve, nuestra confianza en Él. Y vienen cosas, sí es cierto, hay bendiciones. Vemos que la fe, ¿verdad? Como que hay una remuneración, hay un galardón de parte de Dios en algunos, en esa lista de los héroes de la fe, ¿verdad? Que hicieron cosas en lo material, cosas en esta vida que dices, uff, qué bendecidos, ¿verdad? Pero también hay otros que dices, híjole, no puedo ver, que dice que estuvieron pobres, maltratados, perseguidos, que les fue como en feria, ¿verdad? Del griego extremadamente mal, y que eran héroes de la fe. Y Dios dijo de ellos, este mundo les queda chico, las cosas materiales están por encima de todas las cosas materiales. ¿Ok? Entonces, estas ideas, sí, Dios te va a dar, y si tú le das al Señor, Él te va a dar más, y salen textos a diestra y a siniestra para tratar de justificar algo que no es justificable, algo que no se enseña, ¿verdad? Porque el punto es de que muchos le buscan a Él por los beneficios que piensan que pueden obtener de Él. Esa es la cosa. Y debemos de tener mucho cuidado de esto, ¿verdad? Porque realmente buscan los beneficios, pero Dios no les interesa. Y a veces se puede mandar un mensaje muy equivocado al respecto. Sí quieren las bendiciones, pero no quieren al que bendice. No quieren las demandas del que bendice. No quieren la relación con el que bendice, con que me bendiga y eso es todo, que a mí me dé, que me haga más cómoda la vida, y voy a tener algo de devoción por ahí y hasta puedo ser religioso. Estamos hablando de otras cosas. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Miren, voy a poner algunos ejemplos por los que luego yo he escuchado, he visto cómo a veces se comparte la palabra, cómo se invita a gente, ¿no? Pero un ejemplo es, si busco a Dios, ¿me irá mejor en lo económico? Bueno, es posible. Es posible, a lo mejor habría que revisar por qué te estaba yendo bien o por qué no estás en una buena situación, ¿verdad? Habría que revisar eso. Pero si me acerco, me arregla mi negocio, o si me acerco a Él, si lo busco a Él, ¿va a arreglar mi matrimonio? Si me acerco a Él, ¿va a sacar a mis hijos de las drogas? Si me acerco a Él, Él se fijará en mí para bendecirme y para que si yo me acerco a Él, aquel muchacho o aquella muchacha va a poner sus ojos en mí. Hay muchísimo acerca de esto. Hay muchísimo acerca de esto, ¿verdad? Y hay una idea tan equivocada de buscar convencer a la gente de que Cristo, ¿verdad?, representa siempre esa mejor opción para solucionar sus problemas o para hacer el plus de sus vidas, lo que quiera decir esto. No es que ese es el plus, a veces no entiendo qué es el plus, pero lo que quiera decir, ¿verdad? Y hacerles repetir una oración a manera de una confesión. Y déjenme decir, eso no es compartir la palabra de Dios, eso no es compartir el evangelio, por cierto. Eso es fraudear espiritualmente y eso es crear falsas expectativas. Porque probablemente Dios esté utilizando esas circunstancias, ese negocio en dificultades, ese matrimonio en dificultades, esa situación con el hijo, ese me duele la rodilla, pero no porque de eso se trate la vida, sino porque eso es solamente un punto de contacto que Él tiene con nosotros, que está estableciendo, que está permitiendo para que nosotros volteemos hacia Él y pongamos nuestra vista en Él. ¿Sí? Es cierto que Dios bendice, es cierto que Dios prospera en lo material y hay muchísima enseñanza al respecto de esto en las Escrituras, pero es enseñanza y hay que balancearlo, ¿verdad? No puede uno sacar nada más en donde si haces esto y te das y eso, porque también hay otras en donde no es así y se tiene que balancear el asunto. Por eso debemos de tener algo que nos enseña este pasaje que vamos a ver. Hay 3 puntos esenciales en todo esto. Hay 3 lecciones importantes para nuestra vida, 3 enseñanzas de vida con respecto a las riquezas verdaderas, ¿sí? Y número uno, es cuidar de no confundir las recompensas o el galardón o las bendiciones de Dios con cosas materiales y no elevar las cosas al rango de tesoro. Acuérdense, riqueza y tesoro
Son dos cosas distintas. Riqueza es abundancia de, pero tesoro es algo a lo que yo le he tasado un precio y eso lo acumulo, ¿sí? Disfrazado de avaricia, por supuesto. Y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? No confundir eso. Número 2, no codiciar las cosas o las riquezas materiales, las riquezas de este mundo, lo que tiene que ver para obtener cosas en esta vida, tienen su valor, pero no hay que considerarlas como un tesoro, no hay que codiciarlas, ese es el segundo punto. Número 3, no tenerlas como un ídolo o como un dios, porque en el pasaje nos enseña que las riquezas, cuando se vive para ellas, para la obtención de ellas, se convierte en el objeto de tu adoración, se convierte en tu Dios o se convierte en el Dios de aquella persona que lo está buscando. Mejor dicho, para no ponerlo así directamente, ¿no? Pero es que si nos llega, me explico. O sea, si yo estoy viviendo para el Señor, bueno, pues porque Él es mi Dios. Pero si yo estoy viviendo para obtener y acumular, ese es mi Dios. Eso es lo que va a dictar las prioridades en la vida. Si uno está viviendo para obtener el novio o la novia, pensando que eso es plenitud en la vida y después casarse y que es una bendición, definitivamente, ¿verdad? Lo mayor que hay en cuanto a bendiciones, bíblicamente hablando y por experiencia. Pero escuchen bien, si eso es lo que se convierte en el foco en donde yo lo atesoro para obtener el matrimonio, puede ser el ídolo, convertirse en Dios, o la persona, o los hijos, o ya hemos hablado de esto, pero yo creo que nos queda claro, ¿verdad? Ahora sí, vamos acá a Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21. Nos dice, no acumuléis tesoros en la tierra. No acumuléis tesoros en la tierra. La Reina Valera lo traduce como hacer tesoros, literalmente, más textualmente, y está bien traducido, o sea, pero es más preciso, aquí es acumular. De hecho, describe como amasar riquezas, o sea, no amases riquezas en la tierra. ¿Sí? Entonces, aquí no está hablando acerca de que es malo tener una buena cantidad de posesiones, no está tratando, no es eso lo que está instruyendo. Aquí de lo que está hablando es la actitud que se tiene hacia esas riquezas, si las estoy considerando como un tesoro. Está bien, ahí está, tengo muchas, qué bueno, tengo riqueza, tengo abundancia de eso, pero ¿eso es mi tesoro? Dice, en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban. O sea, hay varias cosas, pero bueno, vamos a seguirle. Versículo 20. Sino acumulaos tesoros. O sea, no está diciendo no acumulen tesoros. Dice, sí acumula tesoros, pero no en esta tierra, sino en el cielo. Dice, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Fíjense bien, da la razón, versículo 21. Porque, digan conmigo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. O sea, donde lo que tú consideres como tesoro, a eso le pertenece tu corazón. ¿Ok? Alguien dijo que las riquezas se deben de tener en la mano y no en el corazón, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque si nuestro tesoro está en las cosas de arriba, entonces nuestros intereses van a estar en las cosas de arriba, mi corazón va a estar en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, entendiendo que necesito bienes para esta tierra. Sí, sí lo entiendo. ¿Hay algo de malo en eso? No, no lo hay, pero no elevarlos a un nivel de tesoro. Ahora bien, esta es una pregunta importante, pero es ¿cómo hacer tesoros en el cielo mientras estamos en la tierra? ¿Verdad? Esto es clave. Vamos a decir 347 puntos nada más. ¿No es cierto? Con 4
pueden haber, no quiere decir que estos sean todos, pero yo creo que con esto nos da una muy buena idea de cómo podemos empezar, porque de eso se trata, de eso, acuérdense que eso es lo que hablamos en un principio con respecto a esas preguntas que hicimos. Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que modificar después de meditar en toda la situación? ¿Qué es lo que estoy tasando y cómo lo estoy tasando, cómo lo estoy valorando? ¿Verdad? Pues eso me lleva a modificar. Ahora, puedo tener una idea de cómo hacer tesoros aquí en la tierra, eso no tengo que hablar mucho de eso o nada, ¿verdad? Pero ¿cómo hacer tesoros en el cielo mientras estamos en la tierra? Porque esa es la instrucción del Señor. O sea, no está diciendo las riquezas están mal, pero dice no las atesoren, no las guarden en su corazón. Su corazón se puede desviar, no debe de ser así, ¿sí? Pero acumulen tesoros, hagan tesoros, tasen las cosas del cielo como un tesoro, y eso sí, junten todo lo que quieran, acumulen todo lo que quieran. Y vamos a ver, el primer punto es valorando y ocupándonos de las cosas espirituales, como nos dice en Mateo 6:33, buscando el reino de Dios y su justicia en primer lugar, ¿sí? Busca primeramente, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Todo lo que tiene que ver con el carácter de Dios, todo lo que corresponde a Dios. Eso es lo primero, hay que valorarlo y hay que ocuparnos en eso. Número 2, utilizando bien el tiempo, utilizando los dones espirituales para el beneficio de otros. Esto nos lo dice ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 10. Es decir, Dios a su iglesia, a cada creyente lo ha equipado. Más adelante hablaremos más con respecto a dones y ministerios, pero en esencia, todo hijo de Dios, Dios lo ha equipado con dones, puso su vida en él, imagínense. A lo mejor yo no tengo el don que a mí me gustaría tener, o el que me han dicho que es mejor tener, o lo que a mí me parece, pero todos tenemos dones, todos, a Dios nos ha equipado, porque Dios no hace inútiles, ¿sí? Dios no hace hijos inútiles, nos hacemos inútiles nosotros. Nosotros somos los que nos bloqueamos, nosotros somos los que nos descalificamos, nos autodescalificamos, ¿sí? Pero Dios cuando hace algo lo hace muy bien. Entonces nos ha equipado. Número 3, pasando tiempo en la presencia de Dios. Necesitamos pasar tiempo con Dios, edificando también a los hermanos en la fe a través del discipulado. Pasar tiempo con Dios, pero también junto con los hermanos estamos en su presencia. Siempre me ha gustado mucho el concepto, ¿verdad? Que decía, por ejemplo, Elías. Él iniciaba siempre con esto. Dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, yo estoy perfectamente consciente que estoy delante de la presencia de Dios. Híjole, cuánto necesitamos crecer en esto. Cuánto necesitamos crecer en esto. Estoy delante de la presencia de Dios cuando estoy con mis hermanos, ¿sí? Para poder edificarlos, para poder bendecirlos y hablar de cosas que son buenas, que son necesarias, que son útiles para su edificación. Si yo veo que algo no es para su edificación, puedo prescindir de esa conversación. Número 4, usando el tesoro o las riquezas terrenales para ayudar a los necesitados, ¿verdad? Las cosas que hay acumuladas, que tienen un valor para esta creación, ¿verdad? Utilizarlos para los necesitados. O sea, esto es muy importante. Eso es algo que nosotros necesitamos aprender como congregación, o sea, de una manera grupal, pero también de una manera individual. Entonces, ya vimos nosotros del versículo, déjenme ver, del 19 al 21. Todo este pasaje que vamos a ver hasta el versículo 24 hace un planteamiento con respecto a Proverbios 23, 4 y 5. Que vayan para allá, a Proverbios 23, 4 y 5. Es decir, nos está planteando, el Señor Jesús tenía esto en su mente cuando estaba hablando, cuando estaba dando estas instrucciones. Nosotros debemos de entender que está conectando todas las escrituras, ¿sí? En todas las áreas de nuestras vidas, toda la escritura está conectada, Antiguo y Nuevo Testamento, todo está conectado.
Todo tiene su lugar y esto es muy importante. Entonces, él está haciendo un planteamiento aquí de un problema que es muy real, ¿verdad? Al que cualquier discípulo del Señor se puede enfrentar. Cualquiera de nosotros nos podemos enfrentar a esto, nos podemos desbalancear con esto. En Proverbios, ya les di tiempo, en Proverbios 23, 4 y 5, dice, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. En México se diría, no te claves, no sé si en otros lugares, pero no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Este es el mismo equivalente a vivir para acumular, es decir, que no sea ese el propósito de tu vida. No vivas para adquirir riquezas, porque una cosa es administrar con sabiduría y otra cosa es avaricia. Una cosa es ahorrar y administrar y poder dispensar con sabiduría y decir, no, ahorita no, esto no, ahorita no se puede, vamos a guardarlo esto aquí, vamos a tener, eso es administrar con sabiduría, pero él es el de, quiero, y esto es mío, ¿verdad? Y lo mío es mío y si te descuidas, lo tuyo también es mío. Eso es avaricia, eso es codicia, eso es un deseo malsano, eso ya es una perversión. Versículo 5 de Proverbios 23. Cuando pones tus ojos en ella, es decir, en las riquezas, dice, ya no está. O sea, son tan efímeras y lo podemos ver. Dice, porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila que vuela hacia los cielos. O sea, no dice, son como gallinas que ahí les pegas una corretiza y las alcanzas a lo máximo, se va a trepar ahí al árbol y las puedes agarrar. No, un águila se levanta y se va y ya no la vuelves a ver. ¿Sí? Fíjense, nada más un comentario para que vean de lo que está hablando. En el pasado mes de marzo, eso fue el acumulado, sí, de febrero y marzo, pero el dato que tengo, ¿verdad? Es que las bolsas mundiales, las principales casas de bolsa o la bolsa mundial, ha caído en un 30% por todo el tema del COVID-19, todo lo que ha implicado el aislamiento, el encerrarse, ¿verdad? Y eso es para muchos, eso es camino a recesión, ¿verdad? O sea, es decir, 30% en la casa de bolsa, una caída del el valor de las acciones, un 30% abajo es una brutalidad para hacerlo en un mes, ¿sí? Y bueno, no quiero entrar en esto, se puede prestar a una argumentación distinta, no es mi intención ir por ahí, pero la casa de bolsa china es la única que tuvo ganancias arriba del 10%, ¿sí? Pero es la única. Bueno, ya hasta ahí lo dejo. Entonces, es decir, lo que regresamos acá a Proverbios 23, ¿verdad? Nos dice, cuida de no estar tan centrado en ti mismo al punto que te consuma el pensamiento por los bienes materiales. Porque ese pensamiento, ¿cómo puede consumir? Y de hecho consume a la gente, ¿sí? Consume las relaciones. Familias, esto es espantoso, pero ver luego cómo padres e hijos se pelean entre hermanos, ¿verdad? Como perros se pelean por dinero, ¿verdad? Y ya casi ya mejor que se muere el viejo ya para que se vaya y nos deje lo que nos tenga que dejar y listo. Y después, y si por alguna razón quedó intestado, híjole, ¿verdad? Se hacen unos pleitos, repito, espantosos, ¿verdad? Y lo que nos dice es, olvídense de eso, no piensen en eso porque en el momento en que eso ocurre, desenfocas tus prioridades. Acuérdense, aquí nos está hablando a nosotros como hijos de Dios, como discípulos, como creyentes. ¿Sí? Dice, se desenfocan tus prioridades. Y a fin de cuentas lo que nos está diciendo es, eso va a crear, si nos desenfocamos, si ponemos nuestra mirada, la Escritura nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿Sí? Hay que poner la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Ahora, cuando ponemos los ojos en las cosas de la tierra
Y el pensamiento ahí, porque eso se refiere con poner la vista, poner los ojos, eso es poner el pensamiento. En griego es froneo, ¿sí? Es poner el pensamiento en eso. Y no solamente lleva a ese desajuste en las prioridades, pero crea un desastre. ¿Sí? Puede crear y de hecho crea un desastre, porque ahorita están y al rato no. Entonces dice, no vivas para eso es un desperdicio. Qué bueno si lo tienes, administralo bien, pero no vivas para eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las riquezas materiales son inciertas y cualquier tipo de tesoro terrenal puede ser destruido. Y nos menciona algunos elementos, ¿verdad? Polilla o moho, ¿verdad? Ladrones, pandemias, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que merma, ¿verdad? Cosas terrenales que escapan de nuestro control. Hay cosas que no podemos controlar definitivamente, ¿verdad? Y la única inversión, es decir, el único tesoro que tiene una seguridad eterna, que no está sujeta a pérdidas, son los tesoros del cielo. Son esos tesoros que el Señor nos está diciendo. Tesoros en el cielo. Ahí, ¿quieres invertir ahí? Todo lo que tú quieras, eso es inversión segura. ¿Quieres invertir en la bolsa? Piensas que puedes ahorrar, que va a ser a largo plazo porque los intereses son compuestos y vas teniendo y compraste barato y vendiste caro y hay muchas fórmulas en cuanto a eso. ¿Piensas que con eso ya la hiciste? Mira que de un mes a otro. El mes pasado habían unos que eran multimillonarios y ahorita están en la ruina. Así de sencillo. El mes pasado habían muchas empresas que ahorita están cerrando. Así de inciertas son, ¿sí? En muchos casos, prosperidad económica, lamentablemente lo han traducido como aprobación divina, ¿sí? A- a- Antes así lo enseñaban y bueno, no es así, no, bueno, no solamente antes, déjenme tratar el punto, ¿verdad? Pero es que así lo manejaban los fariseos, acuérdense, el Señor está enseñando a la gente, eso era una enseñanza de vida, no es de que propiamente, como lo dijimos, ya todo ese sermón de Mateo 5, 6 y 7, todas esas palabras fueron dichas en un solo punto, en un solo momento, en una sola línea de tiempo. No están ordenadas cronológicamente, ¿verdad? Tienen un orden que Mateo le fue dando, ya hablamos acerca de eso en el primer tema de esta serie, pero el punto, él está golpeando una enseñanza que los fariseos, que los escribas manejaban, y era eso, ¿verdad? Prosperidad económica se traduce en aprobación divina. Ellos enseñaban, textualmente, era este el dicho: Dios bendice con bienes a quienes ama. Entonces, imagínense, los pobres vivían sin esperanza y con una idea pésima con respecto a Dios. Y escuchen bien, hoy en día hay mucho de eso. Eso no es una idea nueva. Había mucha enseñanza con respecto a eso, ¿sí? Dios bendice con bienes a quienes ama. A ver, ¿a qué les suena? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? Pero Dios bendice con bienes a quienes ama. Y pues la gente veía a los fariseos, que era un puñado, ¿verdad? Y los veían y, wow, ¿cómo te ama Dios? Oh, sí, sí, tengo una devoción enorme. Y mira, y doy, y hago, y oro, y ayuno, y mira, ay, mira cómo estoy. Y mira cómo estoy de bendecido. Y la gente decía, claro. Pero es una pésima enseñanza, esa era la enseñanza de ellos, igual que los predicadores de la prosperidad. Solo ellos prosperan. Los que siguen sus enseñanzas, yo creo que no. Y cuando se atreven a cuestionar, oye, eso que tú estás enseñando, eso que tú estás diciendo, yo di, a mí me dijiste que diera, que sembrara, y etcétera. No tienes fe. Aléjate, no tienes fe. O sea, mi enseñanza es correcta, el problema es tuyo, es tu falta de fe. Pamplinas, ¿verdad? En este pasaje vemos cómo el Señor está corrigiendo eso. En este pasaje vemos cómo el Señor está corrigiendo eso, porque habían asignado a la devoción a Dios el objetivo de obtener ganancias personales, ¿sí? Y no una vida rendida a Él. Qué triste.
Pero a eso habían llegado, ese había sido ya el objetivo, ese era el objetivo de su vida, ¿sí? Entonces, sí, como dije hace un momento, sí creemos en la prosperidad, pero creemos en la prosperidad que viene de Dios. Esto no quiere decir la acumulación de bienes, ¿verdad? Sí creemos que Dios nos prospera, pero nos prospera en nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con la familia, en las relaciones interpersonales. Eso es una persona próspera, ¿verdad? Entonces sí creemos en la prosperidad que viene de Dios y que no se limita a lo material, que sí la incluye, pero eso es directamente, está asociado con la soberanía de Dios, porque hay quienes no pecan porque no tienen dinero para pecar. Esa es la verdad, ¿verdad? De repente hay pláticas vanas que uno puede tener, ¿verdad? Oye, ¿y qué harías si tuvieras tanto? Uy, no, pues yo haría esto, ¿verdad? O me compararía tal cosa. Uy, yo me iría. Y muchas veces desvariamos por ahí y el Señor dice, híjole, pues no, yo veo tu corazón, no porque uno lo esté diciendo, pero es que ve el corazón y dice, a ti no te puedo dar más, a ti te tengo que mantener con lo necesario porque si no te me desvías. Ujú. Entonces será muy conveniente que otra vez el cómo hacer tesoros en el cielo, pues que valoremos las bendiciones espirituales por encima de las materiales. Porque entendemos que las materiales tienen una expiración, tienen solamente un tiempo en donde expiran y lo material, lo espiritual, perdón, no caducan, ¿sí? En Colosenses capítulo 2, versículos del 2 al 7, lo voy a leer, dice, para que sean alentados en sus corazones, dice, y unidos en amor. Fíjense bien, hay toda hay una progresión aquí, dice, unidos en amor. Entonces, ¿cómo debemos de estar? Unidos en amor, es decir, vinculados a Cristo. Y cuando estamos vinculados a Cristo, estamos nosotros vinculados los unos con los otros. Pero vinculados en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, fíjense bien, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, ¿verdad? Si lo ponemos en un lenguaje más coloquial, es para que no les vendan ese pescado que ya está echado a perder, ¿verdad? Que no les hagan dejarlo más por lo menos. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo Jesús, el Señor. Se me acabó dice, en Cristo, versículo 6, perdón, ya me hice un lío aquí. Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, versículo 7, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Esto es para ayudarnos a poner en balance todo esto y cómo vamos a hacer tesoros en el cielo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su misericordia, escuchen, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Esto se está dirigiendo a los creyentes, a los nacidos de nuevo, por supuesto, ¿verdad? Dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Es decir, ese es el sello, es la trascendencia de la resurrección de Cristo. Versículo 4. Es un propósito del para qué nos hizo nacer de nuevos. Dice, para obtener una herencia incorruptible. Es decir, una herencia incorruptible o ese galardón que menciona allá en Hebreos capítulo 6,
capítulo 11, versículo 6, perdón, a esto es a lo que se está refiriendo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Este es el galardón, ¿sí? Una herencia incorruptible, es decir, que no se corrompe, que no se pudre. Recuerden Mateo 6:19. Ahí no le entra la polilla, no le entra el orín, ¿sí? O el moho, no lo corrompe nada de eso, ¿sí? Pero esa herencia es incorruptible, pero dice también es inmaculada, es decir, no se mancha, no se ensucia, ¿sí? No se ensucia. Dice, y no se marchitará, es decir, no se estropea, no caduca, no la altera nada, no tiene cambios, no está ahorita muy viva y mañana esa herencia ya se marchitó, como luego tantas flores, ¿no? Luego vemos arreglos muy bonitos que están tan bien, pues, ¿no? Las flores así, ay, ya corté unas flores, ay, qué bonitas. Y uno las ve y las disfruta y dices, qué bonito, pero eso se va a marchitar para mañana 2, 3 días, dependiendo la temperatura ambiente. Eso se va a marchitar. Sabes que no va a durar más que 2, 3 días, un par de días luciendo bien y se va a marchitar. Bueno, la herencia que recibimos no es así. La herencia que tenemos en Cristo no se corrompe, ¿sí? No se mancha, no se estropea, no caduca. Y dice, reservada, pongan atención en esto. ¿En dónde está esa herencia? Reservada en los cielos para vosotros. ¿En dónde está esa herencia? En los cielos. Es decir, esto es lo que viene con el nuevo nacimiento. Todo esto es parte del paquete, ¿sí? Es decir, si no naces de nuevo, no hay acceso a esta herencia, ¿verdad? Que es incorruptible, inmaculada e inmarcesible, o que no se marchita. ¿Okay? Entonces, es algo que solamente Dios puede hacer y es lo que nos dice. Él nos hizo nacer de nuevo. Él es el que nos ha esto. Él es el que ha hecho esto. Él es el que consiguió esto. ¿Okay? Entonces, si solamente Dios lo puede hacer, no lo podemos ganar, no podemos hacer absolutamente nada, no podemos utilizar absolutamente ningún recurso de este mundo, de esta creación para obtener algo de esto. Mi pregunta es, ¿será valioso lo que el Señor ha hecho en nosotros? ¿Será digno de considerarlo como tesoro? ¿Será digno de que lo valoremos, todas las cosas espirituales, todo esto que incluye, ¿sí? Que viene, todo este paquete que viene junto con el nuevo nacimiento? ¿Será digno de considerarlo como tesoro? Ahora, somos extranjeros y peregrinos. Nuestra herencia no corresponde a esta tierra, nuestra herencia corresponde al cielo, mis amados. Y esto es lo que también, amárrelo con Hebreos. Eso es también lo que nos dice ahí en Hebreos, ¿sí? Y eso es algo que tenemos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué pudieron vivir confiando en el Señor de esta manera y eran unos héroes de la fe? Porque entendían que eran extranjeros y peregrinos, porque entendían que aquí estaban de paso, que no pertenecían aquí y que no iban a estar aquí 50,000 millones de años, ¿sí? ¿Sabe qué es? Mi herencia está en los cielos. Oye, Abraham, ¿por qué vives en tiendas? ¿Por qué vives en carpas? ¿Verdad? En algo tan frágil. Pues no está tan nice como pudieras tenerlo, Abraham. Tú podrías tener una ciudad. Tienes el personal y tienes los recursos para hacerlo. Podrías vivir en un palacio. ¿Por qué no lo haces? ¿Ustedes creen que no les llegaron a pasar todas esas ideas? O a lo mejor el diablo hablándole, ¿verdad? Ahí, o con algún codicioso alrededor, o gente simplemente. ¿Por qué no? Y él, ¿por qué? Dice, porque mi ciudadanía está en el cielo y porque yo busco una ciudad mejor. A mí esto no me interesa. Si lo tengo, pues voy a ayudar. Y de hecho, los recursos que Abraham tenía, los utilizó para ayudar. El ejército, su gente, lo utilizó para obtener la libertad de otros. Esto nos enseña mucho. Hay todo un tema en él, en eso mismo. ¿Sí? Por eso es nuestro padre Abraham, ¿verdad? Es el padre de la fe. Fíjense con qué se amarra. Y dice que sois guardados por el poder de Dios, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Aquí salvación no está refiriendo ya a la salvación de mi alma, sino que ya se está refiriendo a la glorificación. Nada más así como un paréntesis, cuando nosotros estemos viendo en la Biblia ya de salvación, sobre todo en el Nuevo Testamento,
salvación en un futuro, en términos de futuro, se está refiriendo a la glorificación, ¿sí? Porque ya habla que ya hemos sido salvados, que hemos sido justificados, hemos sido redimidos, eso ya es nuestro espíritu, esa es nuestra alma, pero aquí se está refiriendo a la glorificación. Dice, en lo cual os regocijáis grandemente. Escuchen, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Miren, esta sola frase echa para abajo todo el tema de la declaración de fe, declaración positiva, palabra de fe, prosperidad, todo eso. No, nunca debes de padecer, nunca debes de ser afligido. Si estás siendo afligido es porque dio el diablo. No. Fíjense, dice, para que seáis afligidos en diversas pruebas, y no dice para que el diablo se exalte, ¿eh? No dicen para destruirte. Las pruebas no son enviadas para destruirnos, tienen su propósito. Dice para. Eso indica propósito, que la prueba de fe, es decir, eso por donde fuiste afligido, esa prueba por donde pasaste, ¿sí? Más preciosa, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza y gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Es decir, todo eso que llegamos a pasar, tiempos difíciles, tiempos como ahorita son tiempos difíciles y lo entendemos y debemos de ubicarlo así, pero todo eso que está haciendo, toda su obra en nosotros es más valiosa, hermanos, aun cuando pasamos tiempos más apretados, eso es más preciosa que cualquier cosa que corresponde a esta creación, porque el resultado de todo eso es venir a más gloria. Es que el Señor nos levante. ¿Está probando nuestra fe? ¿Cierto o no? Cierto, está probando. Sí está siendo nuestra fe probada, sí es cierto. Pero el resultado es que salgamos más puros, que salgamos más intensos, con más ganas. Dice versículo 8, a quien sin haberle visto, a nuestro Señor Jesucristo, le amáis. ¿Cuántos le aman? ¿Cuántos le aman a Él? Y yo no lo he visto. Pues no, pero ya le amamos, dice. Y quien ahora, y a quien ahora no veis, pero creéis. Ahí está, creéis. Y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Qué maravilla. Entonces, atesoremos lo que hemos recibido, el perdón de pecados, el haber sido justificados, el haber sido apartados o santificados, haber sido apartados por Dios y para Dios. El estar siendo transformados a la imagen de su Hijo, hermanos, qué recompensa, qué herencia, qué regalo. Y escuchen bien, esto sin méritos propios. Sin méritos propios. Qué riqueza de su gracia. Versículos 22 y 23, vámonos yendo para el final porque ya vamos largos. Versículos, me fui aquí, 22 y 23. La lámpara del cuerpo, dice el Señor, ahí en Mateo 6, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Aquí está usando el ojo como una analogía para la percepción espiritual, es decir, cómo percibo yo espiritualmente, cómo estoy filtrando. Acuérdense lo que hace el ojo, ¿verdad? Procesa lo que está afuera, es un sentido que nos ayuda a procesar todo esto que está allá afuera, pasa la información. Entonces dice, si tu ojo es sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu percepción espiritual es buena, va a estar bien. Dice, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande no será la oscuridad? Es decir, si lo que actualmente piensas, si lo que actualmente crees no corresponde a lo que Dios establece, porque tu ojo no está bien, porque está medio plagañoso, está lleno de perrillas o lo que usted quiera, pero si tu ojo, espiritualmente hablando, ¿verdad? Si tu ojo no está bien, ¿verdad? Lo que estés filtrando no va a corresponder a lo que Dios establece. Y puede ser que tú asumas que eso corresponde a lo que Dios establece, pero cuando venga un engaño mayor te va a hacer pedazos. Y eso es lo que pasa, mis amados. Eso es lo que pasa.
dale tanto a Dios y Dios te va a dar más. Y tratar de que la gente, incentivar que compren las bendiciones. Bueno, ya no me voy más para allá. Pero pensar que eso viene de Dios, que ese concepto viene de Dios, eso es tener un ojo muy malo, muy enfermo, ¿sí? Y eso ya hace daño en sí mismo, pero cuando venga algo peor nos va a hacer pedazos. A eso está hablando. Entonces aquí el problema que trata es la percepción espiritual que se tiene. Y concretamente lo que está hablando el texto es, ves los bienes materiales como un fin, ¿verdad? O los ves como un medio. Los ves como algo en donde, es decir, como un fin, como algo a donde yo quiero llegar, a donde está enfocado en la vida, eso es lo que quiero lograr, o lo veo como un medio, como una herramienta que me sirve para ciertas cosas y para ciertas necesidades propias y de otros. ¿Sí? Es decir, ¿es el objetivo de mi vida o es una herramienta que necesito para el día a día y que otros pueden necesitar también? Hey, pásame las pinzas, ahí te van. ¿Sí? Herramientas, las herramientas son necesarias. Este texto que vamos a ver aquí es una enseñanza clarísima de ojo sano, es decir, una fe sana, y ojo enfermo, o una fe mezclada, una fe adulterada. Primera a Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 11, vámonos para el final. Dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. No, ahí nos pone, pero en nuestro lugar. Y con respecto, o sea, nosotros con respecto, ¿cuál debe de ser mi actitud hacia las cosas materiales? La Nueva Traducción Viviente está muy interesante. Dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, es decir, la piedad, ¿verdad? Es decir, el rendir la voluntad a Dios, la verdadera sumisión a Dios, es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene, cuando uno está contento con lo que ha recibido de parte de Dios. Ven qué maravilla. Es decir, sí, yo me someto a Dios, pero no estoy contento. Yo me someto a Dios, pero no estoy agradecido y me quejo. ¿Qué pues? Ahora sí, como dijera aquel, ¿qué pues con eso? ¿No? Entonces ahí no tiene mucho fruto, no, tiene que haber contentamiento, acciones de gracias. Señor, gracias por lo que tengo, gracias por lo que me das, gracias por lo que me quitas o permites que se me quite. Gracias, Señor, yo descanso en ti. Versículo 8, fíjense, repito, cómo va poniendo todo en perspectiva. Dice, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Ojo sano. Es lo que estoy percibiendo, la forma en que estoy percibiendo aún los bienes, ¿sí? Fíjense bien, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Es exactamente lo que vimos allá en Proverbios 23, versículos 4 y 5. Y vean que esto es un acto que va enfocado a la voluntad. Ese es un enfoque de vida. Los que quieren enriquecerse, mi voluntad está en eso. Mi voluntad está enriquecida, está rendida en enriquecerme. Ahí es a donde quiero llegar. Ese es mi objetivo y no es un medio. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero, es el amor al dinero, por el cual el amor al dinero, codiciándolo algunos, ¿sí? Se extraviaron, o el dinero, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Ah, qué chulada de recompensa, ¿no? Tremenda recompensa. Entonces, el ojo sano pertenece a esa persona que tiene un deseo sencillo, ¿sí? Por los intereses de Dios. Yo deseo, o sea, como lo hemos dicho, nos urge volver a una sencilla pero genuina devoción a Cristo. Todo lo que esto implica, todo lo que esto cubre, ¿verdad? Que creen las palabras del Señor, que guardamos, que atesoramos las cosas que provienen de Él, que sabemos que esta es nuestra única y nuestra verdadera seguridad, lo que Dios dice, lo que Dios nos da, eso es lo que es verdaderamente seguro. Entonces nuestra vida está llena de luz. Lámpara es a mis pies tu palabra.
¿verdad? Si yo lo percibo de esta forma, es decir, yo tengo mi confianza puesta en el Señor, yo me intereso por las cosas del Señor, tenga o no tenga, yo estoy agradecido, tengamos, si ahorita podemos o no podemos, o si no vamos o si ya no vamos a poder, Señor, muchas gracias, ¿verdad? Si ahorita tenemos, si mañana no tenemos, si mañana tenemos más, qué bueno que tenemos más, utilicemos lo que necesitamos, podemos administrar también ahí, ser sensibles para dispensar si hubiese una necesidad alrededor nuestro. Eso, nuestra lámpara se llena de luz, ¿verdad? O nuestra vida se llena de luz. Eso es lo que, o sea, sano, está hablando de algo sano, estar lleno de luz es un equivalente a sano, para que no empiezan al ratito algo los místicos ahí, ¿verdad? Es que esto es esoterismo y la luz y viene y tu aura y... Bueno, nada que ver. Entonces, cuando el enfoque y la confianza están en las cosas materiales, pues eso es un estorbo para recibir de Dios. Eso es un estorbo en la relación con Dios, pero en esencia se convierte en un estorbo para recibir la verdad del Evangelio. Entonces entorpece, ensucia la comunión con Dios. Los que están en ella y se desvían por ahí, bueno. Versículos 24. Vámonos, ahora sí, ya, último final. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede. Porque o aborrecerás a uno y amará a otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Dice, no se puede. Y lo repite, o sea, es categórico, es enfático. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No puedes. No es un concepto o no es una enseñanza nueva, no es ni difícil de asimilar. A veces sí sabemos las cosas, pero a veces nos hace falta que nos echen una confrontadita, ¿verdad? Que nos recuerden un poquito, quizá como esto que está pasando a nuestro alrededor puede ser una manera de darnos una sacudida y un recordatorio para evaluar que ¿dónde están mis intereses? ¿Cuáles son? ¿Qué es a lo que yo estoy atesorando? ¿Qué es lo que yo estoy tasando con valor y lo estoy atesorando? ¿Sí? Entonces aquí deja claro que nadie tiene la capacidad de tener rendida la voluntad a dos señores, ¿verdad? Porque de esto es de lo que habla, de rendir. Nadie puede servir, nadie puede rendir la voluntad, nadie puede vivir para dos, ¿verdad? Nadie puede pertenecerle a dos, ¿verdad? Siempre vamos a llegar a un punto, siempre vamos a llegar a una encrucijada en, como he dicho, donde se sacan espadas ahí y uno va a tener que decidir hacia un lado o hacia el otro. Y ese concepto, repito, no es nuevo. No vayan para allá, solamente anótenlo en Primera de Reyes, capítulo 18, 21, ¿verdad? El profeta les dice ahí, pues ya decídanse, ya decídanse. Ahora sí que es con Dios o es con Baal. Pero ya decidan si están. No, ahorita sí, para una cosa sí, para otra cosa esto, para una cosa sí, para otra cosa acá. Le sirvo acá, pero le sirvo a este. Y no. Dice, ya se acabó eso. Y mis hermanos, esto yo creo que debe de ser ese punto para nosotros en un ya se acabó eso. O sea, ya se acabó que esté tasando, que esté valorando y que esté atesorando otras cosas. Repito, no necesariamente tiene que ser dinero, pero otras cosas que no son Dios, que no son Cristo Jesús. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, de ninguna manera pensemos que vamos a tener seguridad en el futuro por la acumulación de riquezas materiales. ¿Sí? Dios guarda la hora, pero se le brinca la cadena ahí al primer ministro, ¿verdad? O alguien por ahí, algo pasa y dice, todo lo que tú tienes ahí te lo voy a congelar y te lo congelan y ya no lo tienes. Y tú pensabas hacer esto y ya no lo tienes, a lo mejor te lo devuelven después o a lo mejor no. Eso está pasando ahorita en uno de los países de ahí de Europa, ¿verdad? La agencia tributaria está interviniendo cuentas. Qué terrible, o sea, es un robo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es otro asunto. A donde voy es, si alguien piensa que puede tener seguridad porque acumula, no la tiene, ¿verdad? Y no estamos diciendo que no se debe de ahorrar. Repito,
Ya estoy ya nada más recapitulando porque ya estoy terminando, que no debemos de ahorrar, que no debemos de proveer, que no debemos de cuidar. Eso es otra cosa, eso tiene que ver con una administración sabia, ¿sí me explico? Con una mayordomía sabia. Aquí de lo que estamos hablando es de no hacer las cosas materiales un tesoro, de no hacerlas un ídolo y vivir para ellas. Y final, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Y terminamos con esto. Dice, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en vuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Escuchen bien, versículo 7. Pero tenemos este tesoro. Esto es muy importante. Aquí la palabra original no es propiamente una yuxtapuesta, pero sí, es decir, no son dos palabras, es un artículo y después tesoro. Está el artículo el y tesoro, pero no es como el tesoro, es algo que no se utiliza en otro idioma, pero en griego sí. Y esto es no para decir un tesoro, sino se está refiriendo a que es el tesoro. Está hablando de una supremacía, ¿verdad? Como algo superlativo, pero tenemos este tesoro, ¿verdad? Literalmente, si lo leyéramos así, literalmente se leería así, o sea, pero tenemos el tesoro, ¿sí? Dice, en vasos de barro, nosotros somos el vaso de barro. Barro no es otra cosa más que polvo con agua y calor, ¿sí? Vasos de barro, barato, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. El tesoro es Cristo en nosotros, como dice Pablo a los tesalonicenses, a los colosenses, ¿verdad? Es Cristo en nosotros, ¿verdad? Es Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de la gloria. Vamos a orar, vamos a darle gracias y vamos a pedirle que el Señor nos ayude. Incline su rostro. Señor, muchas gracias por tu abundante misericordia, por tu abundante bondad. Señor, queremos decir que tú eres nuestro tesoro, tú eres el tesoro por encima de todo, es a ti a quien queremos, Señor, nosotros, y las cosas corresponden a ti, las cosas que tienen que ver contigo, lo que queremos atesorar en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que son útiles en esta vida y en la venidera. Danos la inteligencia, danos la sabiduría, Señor, por favor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Danos la sabiduría para valorar, para tasar la medida que corresponde, en el lugar que corresponde a las cosas que tienen que ver con esta vida, a las cosas que tienen que ver para la compra, las situaciones de bienes y servicios, Señor, pero que no pongamos jamás nuestra confianza en eso. Si lo tenemos, gloria a Dios, administrémoslo para ti, Señor, pero que nuestra confianza siempre esté en ti. Ayúdanos, Padre de la gloria, ayúdanos en esto para honrarte como tú mereces ser honrado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga.